Cambio climático, porque el mundo está en riesgo de llegar pronto a un límite de temperatura. Módulo 15, periodo de recuperación. Proyecto integrador, agente verde. Asesor virtual, maestro Francisco Javier Valencia Santana. Alumna, Miranda Fernández González. Grupo, M15C1G37R001. Fecha 26 de septiembre del 2023. Fuente de consulta del problema ambiental en riesgo de llegar pronto a un límite de temperatura. 2021. Módulo 15, periodo de recuperación. Proyecto integrador, agente verde, asesor virtual, maestro Francisco Javier Valencia Santana. Alumna Miranda Fernández González. Grupo M15C1-R000. Fecha 26 de septiembre del 2023.com /mundo/noticias 57271819. Objetivo del reportaje climático: mantener el aumento de la temperatura mediante global a no más de 2 grados y tratar de no superar a los 1.5 mediante compromisos de los gobiernos para que establezcan metas más ambiciosas y hacer frente a la crisis climática. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y lograr la neutralidad de carbono. Causas del problema ambiental. Es cada vez más probable que se alcance un límite de temperatura global clave en uno de los próximos 5 años. Hay un 40% de probabilidad de que al menos en un año sea 1.5 grados más calientes que el nivel de temperatura anterior, la era industrial. Esto debido a las acciones que provocan el calentamiento global como tala de árboles, uso de fertilizantes, combustión de carbono, petróleo y gas, entre otras cosas. Descripción del ecosistema y biodiversidad. El hielo se está derritiendo en todo el mundo, especialmente en los polos de la Tierra, y está contribuyendo al aumento del nivel del mar. La subida de las temperaturas están afectando a la vida silvestre y a sus hábitats. Algunas especies están prosperando, como los mosquitos, las garrapatas y las medusas, y las plagas de los cultivos. Es probable que los huracanes y otras tormentas sean más fuertes, las inundaciones y las sequías sean más frecuentes. Habrá menos agua dulce, ya que los glaciares almacenan aproximadamente 3/4 partes del agua dulce del mundo. Los ecosistemas seguirán cambiando, como los osos polares. No podrán adaptarse y quizás se extingan. Periodo que lleva vigente el problema. Esta problemática tiene sus orígenes en la Revolución Industrial, es decir, ni más ni menos que hace más de 150 años. Para ser exactos, hace unos 180 años. Explicación de los procesos o reacciones químicas que ocurren para que se genere el problema. La combustión de carbono, petróleo y gas se produce dióxido de carbono. Carbón más oxígeno nos da dióxido de carbono. El ejemplo de combustión para el gas propano más oxígeno nos da
dióxido de carbono y agua. Reacciones de combustión. Combustible oxígeno, se produce dióxido de carbono y agua. La tabla de bosques de forestación. Los árboles absorben CO2 de la atmósfera y ese modo ayuda a regular el clima y dan oxígeno O2. Los gases fluorados emitidos por los aparatos y productos que utilizan estos gases como los fijadores para el pelo, en Sprite. Los fertilizantes que contienen nitrógeno producen emisiones de óxido nitroso. La piedra caliza más la lluvia ácida genera sulfato de calcio, dióxido de carbono y agua. Descripción de los ecosistemas y actividades humanas que han afectado actualmente y en un futuro. Algunas consecuencias del calentamiento global son el derretimiento de los polos, extinción de los animales. Un ejemplo de esto son los osos polares. Los pingüinos, algunos peces mueren por el calentamiento del agua donde viven. Las ballenas y la destrucción de los ecosistemas marinos y terrestres a causa de la deforestación, subida de nivel del mar en zonas costeras, sequías e incendios forestales. Otras problemáticas son de efecto invernadero, provocado por la quema de combustibles fósiles como dióxido de carbono, metano, compuestos halogenados, ozono de troposférico y óxido de nitrógeno. Aumento exponencial de la población. Una población cada vez más numerosa necesita cada vez más recursos, lo que acelera el aumento de la emisión de gases de efecto invernadero de todos los procesos de producción y por uso de automóviles. Acciones sustentables, acciones ecológicas, económicas, biológicas y sociales para solucionar o disminuir el problema ambiental. Usar menos el transporte público y utilizar la bicicleta para transportarse. Dejar poco a poco el uso del carro. No gastar tanto en el supermercado. Sacarle el provecho necesario a las cosas. Si tenemos cosas que no usamos, hay que tirarlas. Lo que podamos hacer es ir a regalarlas o donarlas o venderlas. Plantar más árboles para que nos dé oxígeno. No tirar basura y desechos en los mares y playas. Utilizar menos energía en casa. Comer más frutas y verduras y legumbres, ya que la reproducción de alimentos de origen
vegetal sin procesar. Suelen generar menos emisiones de gases de efecto invernadero y requieren menos energía, la tierra y agua. Reduce, repara, reutiliza y recicla. Políticas ambientales, de acuerdo que planteen acciones para mejorar y conservar el medio ambiente. Política nacional del cambio climático. El conjunto de intervenciones públicas desarrolladas por los tres órdenes de gobierno que contribuye a reducir las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero y transmitir hacia una economía baja en carbono, así como también a disminuir la velocidad y la vulnerabilidad y fortalecer la adaptación de la población, los ecosistemas y los sistemas productivos ante los efectos del cambio climático. El Acuerdo de París del 2015 establece como objetivo mantener el aumento de la temperatura media global o no más de 2 grados centígrados y tratar de no superar los 1.5 grados centígrados. Se entiende que el acuerdo se refiere a aumento durante un largo periodo de tiempo en lugar de un solo año hasta el 2100. Reflexión: el calentamiento global es un tema de suma importancia, ya que es una problemática de la actualidad en donde observamos el deterioro de la Tierra, en donde los seres humanos somos los causantes de esta situación debido a las acciones que se realizan provocando el aumento de temperatura y ocasionando la pérdida de muchos ecosistemas. Los seres humanos debemos atender urgentemente la implementación de acciones para evitar que esta situación siga en aumento. Como se observa en la noticia elegida, cada año la temperatura de la Tierra está aumentando, lo que nos indica en una visión al 2030 pudiera ser perjudicial si no actuamos a tiempo, puede traer consecuencias catastróficas al planeta. Estas son algunas de las referencias que utilicé para elaborar este trabajo. Muchas gracias por haber visto mi presentación.